es una motivación. Ay, No perdón. hay, no hay cómo decirle que no, porque ella además es muy encantadora. Y es muy Gracias. encantadora y aportadora. De ahí vamos a hablar un poco de ese. Por otro lado, lo que me estaba diciendo Pau es que de pronto yo le preguntaba un poco el formato, si lo hacíamos más libre, más conversado, o si en el fondo el tema tenía que ver eh, con a lo mejor yo ser más directiva. Igual yo les voy a ir dando ciertos contenidos, pero me interesan los aportes que ustedes puedan hacer, Claro. porque en el fondo, por lo que yo entiendo de este espacio, este es un espacio de construcción de conocimiento colectivo. Claro. Entonces, por lo tanto, igual es bien interesante que ustedes vayan comentando sobre los contenidos que yo les quiero presentar y por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que sean necesarias. ¿Ok? No, no hay apuro. No sé si ustedes lo tienen, yo no lo tengo tanto. Y eh, hay más bien un espacio y un deseo de conversar. Bueno, me presento, mi nombre es Carolina Hernández Villar, me acuerdo si siempre hay que acordarse de la mamá, ¿ok? Soy psicóloga con 31 años de ejercicio profesional, ¿ok? Titulada en la UCAB, en la Católica, a muchos años atrás, en 94, o sea, ahora en octubre cumpliría los 32 años de titulada. Y a lo mejor ustedes dicen, oye, pero tiene puro acento chileno. ¿Por qué? Porque soy chileno. Yo estudié en la UCAB en un momento donde nosotros éramos los migrantes, los chilenos, u otras nacionalidades, y adquirí, bueno, estuve como desde tercer grado hasta toda mi formación universitaria en Caracas, y por lo tanto siento mucha afinidad o sea, ni siquiera es lo que siento, pero yo les voy a decir así como bien honestamente, yo soy caraqueña. ¿Ok? Puede que no sea venezolana, pero soy Me caraqueña. identifico. Exacto. Yo soy 100% caraqueña y además como con ciertas zonas en particular de Caracas, para los que sean de allá, como de toda la zona de Santa Mónica, Colinas Bellomonte, Los Próceres, como ese es como mi hábitat, ¿ok? Aparte de la Católica. Y bueno, también yo tengo una especialidad en psicología jurídica y forense con las leyes de aquí de Chile, que lo hice cuando estando aquí. Tengo además un magíster en algo que se llama estudios cognitivos, que en alguna medida mezcla la filosofía con la psicología, que tiene que ver un poco con lo que vamos a estar viendo acá. Y soy la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes, aquí en Santiago de Chile, donde Paola nos ha honrado muchas veces con su presencia, ¿okay? En talleres que han abarcado desde los funcionarios que trabajan acá hasta los estudiantes y los profesores y todo. Entonces, por lo tanto, vuelvo hago un raconto sobre el tema anterior, no me podía negar, todo lo contrario. ¿Okay? Bueno, el tema que yo quiero conversar con ustedes es el tema llamado la felicidad sólida. ¿Ok? A eso es lo que iba la invitación un poco, que no sé si alcanzaron a ver el videíto que le mandé a Paola de invitación, que yo supongo que este tema y este nombre de felicidad sólida está relacionado directamente con unos textos que estuvieron como bastante en boga, hará unos 10, 15 años atrás, que hablaban de la modernidad líquida. ¿Okay? O sea, el autor de la modernidad líquida, que es Zygmunt Bauman, él hacía una serie de planteamientos en términos de cómo las sociedades que habíamos estado construyendo, porque la verdad que estamos todos en esas, todas nosotras estamos construyendo sociedad con nuestros pequeños actos. Esta sociedad que estábamos construyendo era una sociedad líquida, donde, donde las cosas no tenían asidero, donde de pronto uno siente que lo que antes era así, ahora es asá, y no hay, por así decirlo, como una escala de valores o una especie de tronco al cual uno se puede abrazar en los momentos de dificultad. Entonces, en ese contexto de la felicidad, o sea, de hablar esto de la eh, modernidad líquida, este autor que propone este concepto de felicidad sólida. ¿Okay? Déjenme ver,
No sé, Pau, si de repente tú me puedes mandar el link de compartir como para irle mostrando algunas cositas. No es una Para presentación, compartirte, sí, 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 ya te ya, comparto ahí, el- ahí ay, lo mandé. ya va, que me metí en otra parte. Aquí me dijo, ahí, ¿ahí Listo. lo viste? Ok, Ok. sí, ahí lo veo. Ya, esto es lo que les quería mostrar. Bueno, el texto que, que trabaja este autor es el texto llamado La felicidad sólida. ¿Ok? Espérenme, ¿qué es lo que se ve? No estoy viendo lo que se ve. Ahí aparece Compartir. lo de la felicidad sólida. Ya, pero aparece solamente esa ventana, ¿verdad? Sí, El que dice felicidad sólida. Ya. Entonces, mire, este es el texto de Felicidad Sólida. Ricardo Caponi es un autor, un psiquiatra ya fallecido, ya él falleció, mucho se me fue el año, pero en los 2000, durante los años de pandemia. ¿Ya? Este autor dice que, y los planteamientos que él hace, mire, no sé si hay alguien más que esté en Chile, pero hay una biblioteca digital en donde ustedes lo pueden pedir prestado digitalmente y pueden leerse. mm, ¿Ok? Yo me compré, el volumen es un volumen bastante gordo y bastante contundente, y este libro que como que en alguna medida me absorbió. O sea, yo dije, este libro lo tengo que tener, lo debo manejar, lo tengo que sacar. ¿Ok? Ya, y ahora felicidad les sólida recomiendo se llama. Felicidad Sólida de Ricardo Caponi. Yo después les voy a mandar como las señas Voy a buscar yo eh, también aquí para... bibliográficas al respecto. Bueno, este grupo, y ahí me gustaría como que empezáramos a conversar algunas cosas, se llama, bueno, obviamente, Mujeres sin Etiquetas. El tema es que este señor, Ricardo Caponi, es, no sé cuántas colegas hay acá, hasta donde yo sé está Pao y está Fátima, ¿ya? Ujú. Es un referente en el ámbito de la psiquiatría y precisamente en el ámbito del etiquetamiento diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Mm, Entonces, ¿cómo sería? Como, si lo vemos así, él es como nuestro archienemigo, porque él dice, claro, él es el que pone etiquetas, el que dice, "Ah, tal persona tiene depresión, tal persona tiene esto". Pero uno dice, un psiquiatra que trabaja desde los modelos de la psiquiatría tradicional está para etiquetar. Y él lo primero que dice, y lo dice desde hace mucho tiempo, desde los años 80, es que no. Él enseña dentro de la psiquiatría un ámbito que se llama la semiología, que es buscar los signos y los síntomas, pero no para poner etiquetas, sino para entender a las personas. por- ¿Ya? Ese es como el planteamiento de Ricardo Caponi. Por eso les digo, él es un referente, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos sí a nivel latinoamericano. O sea, él estuvo trabajando con la Organización Panamericana de la Salud en todo lo que tiene que ver con la salud mental y todo lo que involucra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este autor? Punto uno, y ahí de pronto me gustaría como que lo fuéramos viendo en el transcurrir de lo que todas hacemos. Mire, hay alguien, y ahora yo soy la administradora, así que yo admito. Ah, porque te quedó No, pero no te allí. preocupes, yo Seguro, le voy a Caro. admitir. Sí. Ahí Entonces, está. Mari González. Ajá, ahí está Mari. Hola Bienvenida, Mari, Mari. mucho gusto. Hola, Yo hola, estoy, gracias. Aquí las escucho, chicas, porque estoy en mi trabajo, pero yo las escucho. Sí, ok, sí. Mari nos escucha siempre desde el trabajo, pero está ahí en escucha perfecto. activa. Ok, bueno, entonces, bueno, este autor, Ricardo Caponi, él enseña una forma de hacer psicopatología, que es como se llama, digamos, el concepto básico, desde la mirada, desde la persona que tenemos enfrente y desde qué es lo que esa persona está manifestando. Antes de ponerle un nombre, una etiqueta a la persona, yo necesito ver qué es lo que le pasa, ¿ok? Y ver cómo se siente y cómo entiende la realidad. Y eso lo hace él desde los años 80, ¿ok? Pero sin embargo, él, yo creo que un poco tomado por la pandemia y tomado por lo que había estado pasando en el mundo, él se decide a escribir este libro de Felicidad Sólida. Es que lo tienes ahí todo, Caro. Sí,
el ¿Ah? libro. Ah, pensé que ibas a Claro. buscar el libro o algo así, No, no no, sé. no, 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 si no me lo traje, lo podía tener no es que no se los iba a mostrar de todas maneras porque se asusta, porque es un tomo así, es como Ah, una es guía telefónica, grueso. Bueno, claro, ahí ya lo pero, agregué en Amazon también para perfecto. Sí, a las que tengan carrito. Kindle, yo todavía no he entrado en esa frecuencia, pero me encantan los Kindle, así que ahí pueden empezar a leer. Entonces, es lo que plantea este autor en este texto en particular, es el tema de que la felicidad es lo más deseado por nosotros, es lo más Ujú, cotizado. ujú, Todos andamos en una especie de eterna búsqueda de la felicidad y de lo que nos falta para ser felices. Entonces, lo que nos dice Caponi es, esto es lo propio, lo inherente al ser humano. O sea, si alguna de ustedes se ha sentido así como que diga, oye, pero yo lo que quisiera es alcanzar la felicidad, ser feliz, estar feliz, todos estamos en lo mismo. ¿Okay? O sea, no es algo anormal, no es que yo soy infeliz y por eso quiero estar feliz. Todos estamos en lo mismo, todos estamos buscando la felicidad y buscando sentirnos en bienestar con nosotros. En ese contexto, lo primero que él empieza a analizar, como todo buen psiquiatra, es cuáles son las bases cerebrales de lo que a nosotros nos pasa en términos de la felicidad. Entonces, como un planteamiento bien general, él empieza a hacer los distingos y dice, el cerebro, la felicidad como tal, no es una experiencia que esté asociada a un área del cerebro o a un cierto neurotransmisor o a un cierto elemento. La felicidad como tal es una experiencia de todo el cuerpo y es una experiencia que está relacionada con el mismo hecho de ser humanos. Y entonces dice, ¿y qué es lo que encuentro yo en el cerebro? En el cerebro lo que encuentro son circuitos y núcleos de placer. Y resulta que el placer no es la felicidad. O sea, pero es parte de ella. Ese es un primer hallazgo que él empieza buscando en los cerebritos de todos nosotros. ¿Okay? Eso. Existen varias áreas del cerebro. Está el núcleo Ujú, accumbens, que tiene que ver con toda esta necesidad de incrementar la, la necesidad de involucrarnos con ciertas conductas en particular, que puede ser el núcleo de las adicciones, y puede ser, ujú, y cuando estoy diciendo adicciones no me estoy refiriendo solamente a personas que consumen sustancias, me estoy ujú. refiriendo incluso a cada una de nosotras buscando pertinaz y empecinadamente algo. ¿Okay? Podemos ser adictas a las series de Netflix, podemos ser adictos a conocer gente, podemos ser adictos a salir. Oye, ¿qué estoy haciendo aquí el fin de semana en mi casa con unas pantuflas si yo tengo que salir? Esto no está relacionado con lo que yo quiero hacer de mí misma. Entonces, adictos a leer, dice Silvia. Sí, bueno, yo ahí me sumo, pero de pronto, y ahí quisiera hacer una salvedad con lo que dice Silvia, con lo que está pasando con las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, tengo un hijo pequeño, Al pequeño, tiene TikTok, 12 al años. Instagram, claro, me quedo pegado Exacto. ahí a las Él es redes adicto sociales. a las redes sociales. ¿Okay? Y a él le cuesta un poco leer, le cuesta el tema de la lectura, hay que trabajarlo. Y a él y a todos sus compañeros. No estoy diciendo que mi hijo tenga una dificultad particular, por llamarlo de algún modo. Ujú. Y entonces, en ese contexto, muchas veces la adicción que dice Silvia, Zoom no se dice, no fui yo, ¿tá? Pero, pero la adicción que dice Silvia, yo me acuerdo cuando yo era niña, también era muy Hay dos adicta a la lectura. Silvias, perdón, perdón. Ah, Es que hay hay dos Silvia con Y Silvias. y con Y, Silvia con Y ya tenemos. y Silvia, sí, hay Ya, dos Silvias. Ujú, bueno. Entonces, en ese caso, la adicción a la lectura para decírselo de alguna manera, y incluso de lo personal, es como muy bien vista. Igual es muy gratificante para uno, pero es bien vista. La gente dice, no sé, pues mi mamá de repente le dice a mi hijo, oye, tu mamá a la edad tuya se había leído no sé cuántos libros, y tú estás puro todo el día ahí con la pantallita, etcétera, etcétera. Si uno se pone a analizar un poco más detenidamente, son dos manifestaciones de exactamente lo mismo. No sé si me entienden. Son formas, en el fondo, que uno busca adquirir placer. Y ujú, resulta que el placer está relacionado, por así decirlo, con unos pics de placer. Lo que conoce nuestro cerebro es estas crestas placenteras, por llamarlo de algún modo, como estos espacios específicos en donde uno se gratifica y obtiene una gran estimulación.
Entonces, el problema con esos pics de placer es que siempre tienen asociada una baja. Entonces, por lo tanto, cuando uno se vuelve persistentemente en la búsqueda de estos espacios de placer, va a experimentar el otro lado, el lado de la carencia. La luz y la sombra, el yin y el yang. Fíjense cómo estas filosofías antiguas también se hermanan un poco con este conocimiento, que es un conocimiento siglo XX-XXI. O sea, si uno busca constantemente la luz, no hay forma de encontrarla que no esté asociada con el encuentro con la sombra. Y si uno no puede enfrentar la sombra, por lo tanto sigue buscando la luz, va a hacer que la luz se vuelva algo negativo y enceguecedor. Ese es uno de los primeros planteamientos, digamos, de lo que nos propone el texto en términos generales, que la búsqueda de la felicidad no es lo mismo que la búsqueda del placer, porque lo que busca la felicidad es una especie de estado continuo, ¿sí? Un estado en donde nosotros podamos decir, estoy bien, ¿sí? Y en ese estoy bien hay componentes de luz y hay componentes de sombra, pero ambos en alguna medida conviven. Y entonces, por lo tanto, en esa convivencia, en ese espacio, en ese gancho, está esta felicidad que es como una especie de meta continua. No es el intervalo del placer, no es la búsqueda de la adquisición de lo que yo más deseo, ¿sí? Porque la adquisición de lo que yo más deseo siempre va a tener implícita ese estado de sombra, por llamarlo de algún modo. Entonces, ese es como el planteamiento inicial, por llamarlo de alguna manera. Luego vamos a ver cuáles son los valores que él propone para un poco en el alcance de esto, pero no sé, me gustaría escucharlas o leerlas. ¿Qué piensan ustedes de esta relación entre felicidad y placer que propone este autor? No sé qué me pueden aportar, si hay alguna, o a lo mejor lo pueden escribir también, como algunas no pueden hablar en voz alta. Bueno, Yo yo creo siento... que, Ajá. Ajá. perdón, Dale, Silvia, no, ajá. adelante. Yo creo que el placer es parte de la felicidad porque cuando uno logra algo que le es placentero, se siente feliz, ¿ok? Uh-huh. Entonces, como que la felicidad es un conjunto, ¿no? Es un sistema. Muchas cosas lo componen. Entonces, uno puede sentirse feliz con pequeñas cosas, con pequeños placeres o con grandes placeres, depende. Pues, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece increíble, algunas veces uno está muy estresado y logra algo y dice, me quiero comer un helado y se come el helado y se siente que ya se le bajó el exceso de estrés y se siente feliz. Eso es felicidad también, ¿ok? Exacto. Claro, Así, y es muy bueno tu ejemplo de comer helado porque uno no siempre come helado. no es cada ratico. Exacto, o sea, Yo- si uno desayunara helado con helado y tomara helado y después comiera helado de helado, ya el helado no tendría sentido, sería solamente un estado de placer que no me permite ver más allá. Exacto. Y el helado se convierte en esa luz que me enceguece, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. No sé. Yo no sé Ale, si me escuchan bien, que como tengo el sí, audífono, ¿sí me escuchan? Ah, ok. sí, perfecto. Sí, eso me gusta mucho lo que decías del yin y el yang, porque es como equilibrar, que nada es completamente blanco ni nada completamente negro, ¿no? Y que siempre se ocupa a veces un poquito de tristeza, de enojo y todo para valorar lo que realmente nos está importando, ¿no? Que nada es completamente lineal. Eso estaba pensando yo hace un rato. Bueno, esta semana, yo vivo aquí en California, ¿no? Ok, Entonces me queda a una hora la playa. Y a mí Ay, se le colgó allí. yo quería ir a la playa, pero me quedaba muy lejos, 8 horas o en avión o así, ¿no? Y ahorita que la tengo cerca, o sea, como a veces lo que sí tenemos y que nos hace felices, dejamos de darle el valor tan importante, porque ya es como, estaba leyendo en un libro, me acuerdo, no recuerdo en cuál, pero me acuerdo de una frasecita que me gusta mucho que dice, amamos y deseamos y lo que no tenemos y lo que tenemos dejamos de valorarlo. Como que siempre vamos en ese punto de que yo quiero esto y te esfuerzas y luchas y lloras y ya que lo tienes,
como si se cayera toda la sensación de gratificación de haberlo tenido. Al principio se siente mucho, pero ya después baja. Y después lo pierdes otra vez porque no lo quieres, porque ya no lo cuidas, y otra vez, ¿no? Entonces, como esa subida y bajada emocional en la que nos mantenemos en todos los ámbitos de la vida. Yo pensaba ese rato exactamente, traía como ese nubla mental. Ando con gripa, sorry, se escucha raro, amigos. Sí, no, pero te escuchas bien. Tranquila. Pero estaba pensando yo, o sea, hago mucho ejercicio y no he podido bajar bien de peso, ¿no? Me mantengo en un peso. Dije, he estado trabajando mucho y no he podido mejorar mucho mi economía, pero estoy bien, tampoco estoy para abajo, ¿no? Y dije, he trabajado mucho emocionalmente y siento que no avanzo, pero tampoco estoy peor, ¿no? Entonces es como ese punto intermedio en el que estoy, gracias a Dios, debo de agradecer, porque, o sea, no estoy hasta arriba donde quisiera, pero tampoco hasta abajo, ¿no? Entonces es como, ese puntito me encantó, que, ¿dónde está la felicidad? Pues ahí, o sea, no necesitas todo, ni necesitas profundidad, o sea, a veces uno está en el mejor momento de su vida y la mente no te permite disfrutarlo. Ujú. Ese yo creo que es el punto, Ale, porque me gustó lo que tú dijiste, porque la felicidad, poniéndolo en tu lado, es la playa. Está ahí. Sí, a mí me encanta y Claro, no yo a voy y veces, la tengo pero por lo que cerca. tú dices, yo puedo ir, puedo no ir, pero ahí está. Entonces la felicidad Ujú. debiese ser como ese estado para nosotros, pero estar todo el día en la playa, te aburre. Entonces, por lo tanto, ahí está esa Ahorita, esencia de la felicidad sólida. Y es tan ahorita, sólida como la playa, porque la playa no se mueve. ajá, ahorita precisamente me acabo de bajar hace un rato el libro del alquimista. No sé si ya lo Ah, leyeron. ¿Ves que te dije la semana pasada que lo iba a bajar? Y nada más leí un pedazo, pero está hermoso. Me gusta mucho porque dice, el viajero quiere conocer el mundo, pero cuando acaba de recorrer todo, tiene ganas de regresar a su hogar y se da cuenta que los hombres siguen siendo los mismos, aunque sean más altos o más güeros o más morenos, que las mujeres siguen siendo lo mismo, que las casas siguen siendo adentro de un hogar, aunque la casa sea grande o sea chiquita, que o sea que al final queremos buscar siempre afuera lo que ya tenemos adentro, o sea, es como esa metáfora de decir, todo está dentro de ti, disfruta lo que tienes ahorita, o sea, no se trata de no viajar ni de no conocer, pero a veces la gente genera la sensación de que la felicidad está afuera exacto, y está adentro con la decisión consciente, ¿no? claro. O sea, habrá gente que la playa, va a seguir con tu metáfora, les moleste y diga, oye, este montón de arena que se mete en los pies cuando uno camina, eh, y esto es muy desagradable, yo preferiría vivir en un lugar de montaña. Y a lo mejor la felicidad está allí y está dentro de nosotros mismos. Pero fíjense que igual es muy interesante lo que tú me planteas, ¿verdad? Porque el alquimista Coelho es más que nada un filósofo, ¿cómo decirlo? Un reflexionador. La palabra no existe, pero es como para Ujú. situarlo. Sin embargo, este señor que es como un científico que ha estado toda la vida con una bata blanca y viendo como los extremos de La de alquimia, los la magia. claro, claro, se hermana con esta visión, ¿entiendes? Porque él es decir, mira, yo he examinado, no sé, miles de pacientes, he visto muchas situaciones y lo que he encontrado es que efectivamente el, la felicidad no está vinculada al placer, porque el placer es como una búsqueda, el placer no es una búsqueda, el placer es como un estado constante de obtener todo lo que se desea. Sin embargo, la felicidad está allí, está al alcance de mi mano, por decirlo, al alcance de unos pasos, como dices tú, y puedo acceder a ella. Entonces, Pero es fíjense que qué el placer interesante. como que te da una dosis extra, ¿no? De satisfacción, como siento que siempre el Claro, placer, pero es como momentáneo, ¿no? Hasta en las relaciones sexuales, en los vicios, en el alcohol, o sea, hay muchas cosas que no siempre terminan siendo muy buenas o muy malas. Generas ese placer que es una subida y en cambio la felicidad creo que es como lineal, un poquito más. Y claro, confundimos, como dices, me gustó eso que dices, que a veces confundimos el placer con la felicidad. exacto. Eso es eso es lo que a veces nos dicen, y el autor tiene un capítulo al respecto, muchos libros de autoayuda, que son como muy poco orientados a la reflexión y muy orientados a lo práctico. Y bueno, ¿y para qué hablar de las redes sociales? Que dice, lo que tienes que hacer para lograr la felicidad, 10 pasos, y hay 12 pasos. Entonces este autor dice, no, la felicidad está ahí. Los pasos te van a servir para hacerla más sólida, para darle cuerpo, pero tú decides los pasos, no hay pasos únicos. Ujú. ¿Ya? Y
de alguna manera cierta visión de lo que se escribe y de lo que se nos vende es, mira, yo te voy a decir cómo tienes que ser feliz. Entonces, y ahí es lo del autor dice, nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer yo para ser feliz, yo lo tengo que descubrir, ¿ya? Y solo lo voy a descubrir en la medida en que visualizo y reflexiono. Ahora, lo que decía Silvia recién, por ejemplo, nosotros nos premiamos mucho y nos premiamos, como dice ella, con algo de repente rico, sabroso como un helado, ¿okay? O una pizza, no sé, al que le guste lo que le guste. Y eso nos da felicidad porque es un placer que uno reconoce y se atribuye. ¿Ya? Hace muchos años atrás yo me acuerdo haber conversado con un amigo y colega, chileno también, que había estudiado fuera de Chile, y él me decía, oye, que mi vida ha sido tan difícil porque yo nunca me he podido dar un gusto. Entonces, y él era un tipo ya, en esa época tendría sus 30, 40 años. Yo decía, pero ¿cómo nunca me he podido dar un gusto? ¿Qué me quieres decir con eso? Y él me decía, no, pues yo nunca, siempre he estado estudiando con mi familia y nunca he podido tener plata para irme a Europa o a un resort. Y la verdad que como yo estaba recién llegada a Chile, a mí había muchas cosas que me parecían novedosas e interesantes. Yo decía, oye, pero si aquí en Chile hay tantas cosas ricas, ¿cómo es posible que tú no te puedas dar un gusto? ¿Me entiendes? Los gustos están ahí, te están cayendo en la cabeza. Entonces, ahora, si tú consideras que para un gusto es una cosa que tiene que valer de cierta cantidad de millones para arriba, obviamente que no ocurre. Pero, claro, hay gustos chiquitos y gustos grandes. Hay gustos de formato helado, ya hay gustos de formato playa, y hay gustos de formato también viaje a De compras Oriente, compulsivas. claro, hay cosas que son muy costosas, no sé, alguien que un Rolex, no sé, pero, pero el Rolex o el helado es problema de uno, ¿me entiendes? Es tema de uno, más que problema. Entonces, eso es como uno de los puntos. No sé si alguna más tiene algo que compartir al respecto, esta idea de asociar la felicidad con el placer y de cómo equilibrarlos, ¿no? Ya. Yo Entonces creo que, sigo, ajá, Ahí ¿sí? está. Fátima, yo creo que te tiene que escucho. ver mucho con el aprendizaje social. Siento que eso es un elemento, a ver, básico. A lo largo de nuestra vida, la sociedad nos va llevando a que si tenemos o no tenemos, como decía ese señor, por ejemplo, un viaje en un resort, en un barco, ¿para cuándo va a ser esto para ser completamente felices en nuestra vida? Yo recuerdo un señor, un papá de un niño hace mucho tiempo que decía, no, yo voy a trabajar mucho para que cuando ya yo tenga 40 años, entonces ya yo tenga el suficiente dinero para disfrutar con mis hijos. Y eso nunca llegó, nunca llegó. Entonces, la felicidad efectivamente son momentos que tienen que ver también con un componente biológico importante, pero en sí la felicidad son momentos que se atesoran, vamos a para ser un poquito romántica, pero para mí de eso se trata. O sea, es verdad lo que dice la Fátima. Sí. Hay gente que cree que otra concepción de la felicidad, no sé si Caponi se refiere tanto a eso, pero yo creo que nosotros sí, es como que la felicidad es una especie de cuenta de banco. O sea, como que uno puede acumular felicidad para usarla el día de mañana. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, decimos, no, yo ahora me voy a dedicar a trabajar o me voy a dedicar no sé, a juntar plata o me voy a dedicar a hacer lo que tengo que hacer o a estudiar. O incluso, claro, lo que decía por aquí Silvia, una de las Silvias que decía, claro, la adicción a leer, yo puedo decir, oye, me tengo que leer toda esta parte de la biblioteca de aquí a finales de 2026. Y en el fondo se vuelve como una especie de acumulación de algo que no llega y que puede no llegar por las más diversas razones. Entonces, como que la felicidad también, bueno, ahí eso sí tiene que ver con la postura filosófica del autor, que es Ricardo Caponi, que él lo que plantea es la idea de que, o sea, él parte de un cierto presupuesto dentro del mundo de la psicología, psiquiatría y filosofía, que es la fenomenología, en donde el valor
principal está relacionado con la experiencia inmediata. Entonces, y a ustedes les pasará, no sé si ustedes han ido al psicólogo o participan de estos grupos o tienen, o al psiquiatra también, o conocen a alguien o conversan con alguien que está en estos mundos y que de pronto ustedes les dicen, no, pero es que eso va a pasar después o mañana y la persona les dice, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Tiene que ver un poco con eso, porque no hay como una cuenta bancaria de felicidad o no hay un momento, o sea, no hay un momento adecuado para que uno pueda proyectar ser feliz. El momento para ser feliz es hoy, ¿me entiendes? Es aquí y ahora. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque Caponi dice, no es llegar y hacerlo, porque en alguna medida nos han diseñado modelos de existencia que proponen siempre el día de mañana, cuando me pase esto, cuando, no sé, cuando me gradúe, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me separe, cuando pueda reencontrarme con mi familia, cuando pueda separarme de mi familia, cuando cambie el carro, ¿Cuándo, hay cuándo, tanto cuándo? cuando, y no es en el aquí y el ahora, ¿me entiendes? O sea, si el cacharrito de uno todavía anda, me hace feliz. Y, ¿me entiendes? Entonces uno de repente dice, no, pero es que cuando tenga, y el cuando es un condicional. Ahora, o sea, el procurarnos nuestra felicidad de esa manera que plantea Ricardo Caponi es un trabajo, pero es un trabajo gratificante. ¿Entiendes? O sea, cada uno de nosotros envueltos en esta situación de pensar de cómo ser felices y cómo hacer para crear esta felicidad, está en el aquí y el ahora, por decirlo de alguna manera. Entonces, otro de los temas que propone este autor, y a lo mejor ustedes que son unas lectoras fanáticas pueden caer en esto, tiene que ver con cierta literatura de autoayuda. ¿Okay? Ahora, él hace la salvedad que hay de unos y otros. Ale nos hablaba, por ejemplo, de Paulo Coelho, y Paulo Coelho yo no sé si he leído tanto de Paulo Coelho, pero sí he leído algunas cosas. Yo nunca he visto a Paulo Coelho diciendo, haz esto otro. ¿Okay? O no hagas esto, o estos son los 12 pasos de Paulo Coelho. Lo que hacen estos autores es darnos contenido para que uno encuentre y busque su propio espacio de iluminación. ¿Okay? Hace tiempo yo tengo gatos, entonces me acuerdo, tenía un amigo en la casa que es de otro ámbito del conocimiento, él es técnico en sonido, ingeniero en sonido, y me decía, ¿qué puedo hacer yo? Él me preguntaba, ¿qué crees tú que puedo hacer yo para encontrar cierta sabiduría que yo veo en otras personas? Porque él trabajaba con folcloristas, entonces me decía, yo veo a esta gente, estos señores que viven en el campo, que están todo el día con su instrumento, componiendo, recitando, y los veo tan felices, pero en el campo, me decía él, hay poca biblioteca, hay pocos espacios, hay pocos gurús, y entonces lo conversamos y llegábamos a la conclusión de que de pronto la naturaleza, un árbol, puede ser un agente de iluminación. El árbol no me dice nada, no me da recetas, nada, pero mirarlo y de repente él me decía, a mí me pasó, me contaba este amigo, que tenía que esperar a un señor para poder grabarlo y él me dice, pucha, yo estaba apurado y necesitaba el tiempo y dije, yo como que me voy a tener que quedar aquí porque este señor se demora mucho y qué sé. Y dice que se puso a mirar los árboles, ¿ya? Y veía las ramas y veía cómo se movían y un señor que iba pasando le dijo, no, si este árbol es muy antiguo, debe tener como 150 años. Entonces dice que él de repente le dio un chispazo de iluminación, según él decía, él me preguntaba a mí, ¿será que para mí fue importante? Me decía, pero a lo mejor fue una tontera, me decía este amigo. Pero yo dije, si este árbol lleva meciéndose con el viento 150 años, ¿qué me preocupo yo de hoy y de mañana? ¿Me entiendes? O sea, como si me tengo que quedar aquí, porque incluso el señor le dijo, bueno, pero si aquí tenemos una camita que lo podemos agarrar, y estaba la esposa del señor haciendo pan, con un queso y con una mantequilla, entonces decía, ¿qué me estoy complicando? Yo que me tengo que ir, ya no aviso, llego temprano mañana, pero voy a comer pan fresco y voy a conversar con este señor y voy a ver y me dice, y eso me lo enseñó el árbol. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que a veces
buscamos en la bibliografía algo que nosotros no nos damos espacio para concedernos a nosotros mismos. Entonces, dice este autor, hay cierta bibliografía de autoayuda que nos dice, sígueme a mí, ¿me entienden? Léeme, sigue mis pasos, haz esto. Y en ese sentido, él hace referencias a otro ámbito que es el de la psicología positiva, que es un ámbito particular. Entonces, él dice, hay autores de la psicología positiva que vienen desde el mundo científico, él nombra varios, hay uno que se llama Seligman, que es el que él más sigue, pero en el fondo lo que está haciendo mucho de esto es negarnos el acceso a esa sombra. ¿Se acuerdan que yo les decía algo así? No sé, cuando yo, en mis años juveniles allá en Caracas, me gustaba mucho un grupo musical, la que sea más viejita, a lo mejor lo conocen, que se llamaba Sentimiento Muerto, y Sentimiento Muerto tiene una canción muy buena que se llama Sin sombra no hay luz. Entonces, eso mismo nos pasaría a nosotros. Sin sombra no tenemos acceso a esa iluminación. Entonces, por lo tanto, si nosotros de pronto leemos sobre de qué manera tenemos que enfrentarnos al mundo, de ver el lado positivo de todo, a eso es lo que se refiere Caponi, y a lo mejor eso puede ser como quizá un poco más controversial. Si tratamos de verle a todo el lado positivo, si las cosas horribles que nos pasan, nosotros decimos, bueno, pero es que es una experiencia, no tengo que verla así. Si nosotros soportamos cierto tipo de trato por parte de otros o de ciertas circunstancias que se nos proponen, no estamos enfrentando a lo sombrío y a lo desagradable y a lo displacentero que pueden ser esos espacios. Y tenemos que enfrentar esa sombra. Ese es lo segundo que nos dice él desde, mira, dice, jaja, si son de los finales de los 80 y 90, los sentimientos muertos. Que yo tenía como mi fanatismo ahí. Entonces, claro, en el fondo, si no tenemos esa sombra, si nosotros no nos sentamos a decir, esto que me pasó fue terrible, esto que me pasó me dejó mal, no sé, yo recuerdo que a mí me pasaba un poco, y digamos, yo le voy a poner un ejemplo mío, pero un ejemplo no virtuoso, un ejemplo de lo que complica. Cuando falleció mi papá tenía un trastorno neurodegenerativo, tenía demencia frontotemporal, que se puso de moda ahora con Bruce Willis. ¿Bien? Entonces, yo decía, y de repente sigo diciendo, incluso ahora con los años, digo, bueno, afortunadamente no fue tan largo. Afortunadamente él no pasó tanto tiempo sufriendo porque la demencia frontotemporal tiene una evolución muy rápida. Por lo menos en el caso de mi papá, que le surgieron los primeros síntomas como a los cerca de los 80 años. Entonces yo decía, es lo mejor, no, es lo mejor lo que le pasó a él se sentía muy mal estando él percibía sus síntomas, no quería estar así, entonces lo mejor que puede pasar es que haya muerto. Eso suena desde lo racional, desde lo estructurado, puede sonar algo así como, ay, qué bien lo tomó. Pero en realidad, si ustedes se fijan, yo tenía, y obviamente tuve que hacerlo, de enfrentarme a esa sombra, enfrentarme a decir, no lo voy a tener más, ¿me entiendes? No va a estar ahí. Quizá, y el problema en ese caso, y el enfrentar esa sombra me llega a la conclusión de que el malestar es mío, no de él. ¿Me entienden? Que quizá el problema no es si él le tocó su hora en el momento, en el lugar que haya sido, de pronto hay gente que fallece en accidentes y no tiene tiempo de preguntarse estas cosas, pero en el fondo si nosotros estamos en un contexto en el cual tratamos de verle el lado positivo a las cosas y terminamos diciendo, bueno, pero sí, eh, estoy pasando este mal momento, pero no importa, ha sido para mejor, tuve que emigrar, pero me ha resultado. Claro, obviamente todo lo que uno haga tiene estos pics positivos, como el helado que nos decía Silvia, tiene estos heladitos y tiene estos gustitos, pero también tiene una sombra. Y la forma de reconocer esa sombra, ese gusto es reconocer la sombra también. Entonces, no sé, cuando al enfrentar, por ejemplo, algo como un fallecimiento, también tenemos que plantearnos desde que tiene su lado de desagradable, doloroso, cosas que son molestas. ¿Okay? Si están trabajando, de pronto puede que no estén en un ambiente de trabajo que sea todo virtuoso,
y que hay gente molesta, entonces uno dice, sí, hay gente molesta, pero hay gente que también no lo es. Hay situaciones que yo siento que no podría tolerar y eso puede ser el motor para poder producir de que las situaciones mejoren, ¿ya? Como también puedo decir, ¿saben qué? Estos que me parece inadecuado, pero no tan intolerable, lo voy a tolerar en pro de esto, pero eso no le da una connotación positiva. Entonces también una de las cosas a las que nos llama Caponi es a cuidarnos un poco de lo que empezamos a leer, de lo que empezamos a buscar, de cómo se nos bombardea en redes sociales, porque en el fondo si uno está pasando por procesos negativos y busca la forma de evadirlo, puede caer en el escapismo. Y yo no sé si ustedes han visto que hay algo que está apareciendo mucho en redes. Yo estoy también por aquí estudiando el tema de la soledad, en donde se plantea que el sistema, por así decirlo, el sistema que nos hace consumir o estructurar nuestra vida de cierta manera, nos prefiere solos. ¿Por qué nos prefiere solos? Porque de esa manera vamos a buscar gratificación. ¿Me entiendes? Entonces, eso, o sea, por eso, de pronto todos los temas, aquí en Chile anda todo el mundo agarrándose los pelos de la cabeza por la baja en la tasa de natalidad. Entonces, ¿por qué la gente no quiere tener familia? Y acusaciones van y vienen, acusan a la gente joven y dicen, hoy no quieren tener hijos, egoístas, son perversos, malvados, eh, cuando que es la realización personal del individuo. Y nadie se pregunta qué es lo que el mundo nos da para que nosotros, o sea, si ustedes lo analizan, y Capone no se refiere al tema de la tasa de natalidad, pero en alguna medida tangencialmente lo dice. Si nosotros nos estamos preguntando por qué pasa esto, tenemos que preguntarnos cómo nosotros como sociedad contribuimos a que eso pase. O sea, si nosotros nos preocupa, por ejemplo aquí en Chile, que haya menos nacimientos, ¿cómo tratamos a los niños? ¿Cómo tratamos a los jóvenes adultos cuando fueron niños? ¿Por qué ellos no quieren replicar esa misma situación? ¿Sí? No es egoísmo, no es maldad, no es individualismo, es simplemente que no se enfrentó a esa sombra y por lo tanto no se busca esa luz. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, él dice, ojo con lo que uno lea, no manda a no leer, y ojo con lo que uno ve en redes sociales también. Él no manda a no lean, sino que dice hay que leer, pero hay que darle sentido desde lo personal, un poco lo que decía Ale. A Ale se nota que los mensajes de Coelho le hicieron sentido en lo personal, porque decía la felicidad está en ti, pero claro, uno puede leer la frase, la felicidad está en ti. Ah, ya, qué bueno. Entonces, como yo tengo, no sé, una platita aquí en la billetera, me voy a ir a comprar ropa, que es lo que me hace feliz. Se fijan que es un paso demasiado simple. La felicidad está en ti, lo que dice es que si quieres te vas y te compras la ropa, y si quieres no te compres nada, sigue estando. No hay un cambio. Entonces, ese sería como el segundo punto de vista de lo que nos plantea este autor, como para no demorarnos tanto, porque tiene hartos elementos. Y Silvia dice, claro, hay que buscar nuestra sombra. Y lo peor es que ni siquiera hay que buscarla tanto, está ahí. Lo que pasa es que de repente nos hacemos los locos. Ese es el principal problema. De repente decimos, no, sí, vamos bien. No sé, Reconocerla, porque ella está ahí, sí, exacto, ahí está. reconocerla. Claro, claro, insisto, de pronto, y nosotros andamos con ella a cuestas, pero como en el fondo, imbuidos quizás de esta literatura muy basada en lo positivo, no la miramos, ¿ok? O en estos mensajes que nos dicen, no, es que tú no puedes estar así, no puedes hacerlo así, no puedes vivirlo de esa manera. Y para ponerles como otra anécdota que me estaba acordando hace algunos años, cuando yo estaba estudiando un modelo de formación en mi disciplina, tenía una compañera de estudio que me cuenta, o sea, quedamos de estudiar tal día ya, nos leemos el capítulo tal y tal, y de pronto yo la veo que ella está como un poco ida, ¿me entienden? Así como, no estaba todo lo concentrada que estaba habitualmente. Y le pregunto, oye, ¿qué te pasó? Entonces me dice, ¿sabes lo que me pasó? Me pasó una experiencia, me dice, que me tiene pensando. Entonces me cuenta que se encontró. Yo en esa época andaba como en mis veintitantos, ella tenía 30 y algo. Ella era viuda sin hijo, porque y estaba formando una nueva relación de pareja, pero después de harto tiempo de haber vivido su duelo con esta pareja que tuvo, y que falleció muy tempranamente.
Entonces me dice que se había encontrado con una compañera de colegio y que la compañera de colegio era como la típica chica que tuvo el mismo novio desde que estaba prácticamente saliendo del colegio, luego se casaron, y entonces se la encuentra, no sé, 15 años después, y esta compañera le cuenta toda una historia terrible de violencia doméstica que vivió con este hombre. Le cuenta cosas muy fuertes, como haber sido objeto de violencia doméstica en frente de sus propios padres, como haber tenido que hacer denuncias a la policía, como haber estado como apremiada por la situación. Y entonces yo le digo así, oye, qué fuerte. Me dice, no, eso no es lo más fuerte. Entonces me asusté. Me dice, lo más fuerte para mí, me dice, porque me dice, las situaciones de violencia doméstica existen y nosotros como profesionales las conocemos también. Para mí lo más fuerte es que no había terminado de contarme todas esas cosas horribles y me dijo, pero ¿y tú? ¿Y tú por qué no te has buscado una pareja? A ti te hace falta estar con alguien, te hace falta tener una persona especial que esté a tu lado, etcétera, etcétera. Entonces mi amiga estaba muy en shock porque decía, no es posible que ella termine de contar una historia terrible vinculada con la experiencia de pareja, pero que todavía esté, y eso es una cosa que yo les voy a proponer como una especie de reflexión final para que se la lleven después de esto para la casa, que tiene que ver qué creencias estamos dispuestas a soltar. O sea, fíjense que ella había vivido una experiencia de pareja terrible, porque lo que me contaban eran cosas terribles, pero no estaba dispuesta a soltar la idea de que uno puede estar feliz solo. Porque mi amiga, como le digo, era viuda, entonces ella decía, no, pues tú no puedes dejar que la muerte de fulanito te, te condene a no tener pareja, tú tienes que buscarte una pareja. Entonces me decía, ¿por qué? ¿Y por qué me tengo que buscar una pareja? Entonces estaba tan en shock que de hecho no estudiamos nada ese día y dije, ya tomémonos un tecito y conversemos. Porque la verdad es que de pronto la sombra, o sea, esta persona que había vivido esta situación tan terrible tenía su sombra, la estaba viviendo, pero no era capaz de soltar ese mandato de tengo que estar en pareja. Entonces, fíjense que ahí hay como ciertas complejidades de lo que nos dice, si nosotros tenemos estos mandatos, los empezamos a vivir desde como un imperativo. Esto tiene que ser, esto es lo que tiene que pasar. Y fíjense que eso no necesariamente ocurre tan así. No sé si Es alguien que tiene parece algún... que es bastante difícil. Ujú. Escucho. ¿Cómo, Silvia? Mm, Yo decía es que es bastante difícil darse cuenta de que a veces es una imposición. Yo, por ejemplo, ya, a ver, ya voy, pero ¿qué será? Unos 3 meses. Bueno, yo tengo una hija y obviamente, ¿no? Que con el feminismo, que hay que trabajar, que las mujeres en la casa para qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero yo recién hoy me estoy dando cuenta, como dijeron, ¿no? La sombra está ahí. Yo siempre quise estar con mi hija en la casa, pero con la idea de que hay que trabajar, uno mismo hay que tener su propio dinero y no sé qué y no sé cuánto. O sea, ahorita digo, yo quisiera ser una simple ama de casa. O sea, sí quisiera Yo tener también. dinero, pero quisiera ser una simple ama de casa. Pero, o sea, todo el mundo es, oye, es que estudiaste, te mandaste 3 títulos y no sé qué y no sé cuánto. Y yo digo, ¿quién miércoles inventó el feminismo? O sea, la igualdad de género, bien, pero el feminismo, o sea, como que, ay. Entonces, como ese mandato, no es que las mujeres debemos ser igual que los hombres, no sé qué. Y yo digo, no, yo hubiera preferido 1000 veces ser una humilde mamá. Y ya. Sí. Bueno, chicas, yo me voy porque tengo algo que hacer a las 5 y Ujú. y para Silvia somos libres gracias al feminismo, pero no vamos a tocar ese tema porque yo creo que es muy confrontativo, pero yo creo que si quisieras hacer eso lo serías, porque o sea, simplemente hay muchos hombres que les gusta tener a las mujeres en la casa, es de lo preferido, y yo pienso que no se dice simple ama de casa porque es un trabajo súper pesado. Yo sí fui ama de casa como unos 4 años y tener 2 niños chiquitos hacer, y bueno, a menos que seas ama de casa de un hombre con mucho dinero que te ponga sirvienta, pero no es simple, es peor que trabajar. Pero yo me voy, chicas.
Les dejo porque tengo algo que hacer a las 5 de la Nos tarde. dejas el brollo aquí y te vas, ¿no? Nos dejas ahí el Ya, enredo nos y Sí, te dejan vas. ahí. No, a no, no picar. se vale, Ale. Se vale. No Sí, Bye se bye. ya. Chao, Ale. Este, Hoy, yo quiero retomar lo que dijo Ale y lo que dice Silvia. A ujú. mí también me pasa, yo estoy por cumplir los 60 años, que es la edad de jubilación, por lo menos aquí en Chile, para las mujeres, todavía, porque tú sabes que eso está, y yo de hecho cruzo los dedos para que no, o sea, yo estoy de acuerdo con que tiene que cambiarse porque la sobrevida de nosotras las mujeres es muy alta, pero no, egoístamente digo, no todavía, esperen que yo me jubile y después cambio. Entonces, claro, ahí hay un tema de lo que dice, de lo que decía Ale y lo que dice Silvia. En el fondo, lo que nos da, o sea, el problema no es el feminismo, porque bueno, ustedes saben porque hay olas de feminismo también. Yo que soy más viejita, soy como más de segunda ola, tirando para tercera, y en el fondo lo que nos da, o sea, lo que nos dio el feminismo es la libertad de tomar esa decisión, pero no falta quien convierte, y ahí coincido con Silvia, en estas libertades en imperativos que uno debe ejercer. ¿Me Ujú. explico? En algún momento, me acuerdo, yo creo que ustedes todas se deben acordar de unas modas que hubo hace como 10 o 15 años, que era como la lactancia de libre disposición, el porteo, el colecho, con además todas unas palabras súper estrambóticas, que era como una cierta forma de vivir la maternidad, que es muy gratificante y muy sabrosa cuando uno puede y quiere hacerlo. Si no puede y no quiere, no se pierde toda la gratificación de todos estos fenómenos. Pero claro, ¿qué es lo que había? También todos estos imperativos, también transmitidos a través de redes, a través de espacios literarios, en donde es que eso es lo mejor para tu hijo. Tampoco lo sabemos. ¿Ya? Nosotros, y ahí me permití citar a otro filósofo que es Nietzsche, y la idea del eterno retorno, nosotros solo vivimos una vida. No sabemos cómo sería, no es como, no sé, el efecto mariposa, la película o lo que hayan reflexionado al respecto, hay libros al respecto. No tenemos más de una vida. O sea, uno puede hacer la fantasía de que qué pasaría si yo en vez de haber estudiado psicología me hubiera dedicado a poner un puesto y haber hecho empanadas. Existe Claro. solamente como un trabajo mental, pero yo la vida que tengo ya la tengo. Y Silvia, afortunadamente existe la posibilidad, si es que tienes las condiciones, o sea, primero tienes la posibilidad de soñar con esa vida que tú deseas, la vida en la casa. Yo también tengo esa posibilidad de soñarlo por lo menos hasta que llegue. Pero en el fondo eh, existe, o sea, hay grupos como ustedes, como las mujeres sin etiquetas, que se han unido para lograr que esa libertad de ejercerlo o no pueda existir. Pero fíjense que es la libertad de ejercerlo o no. No es el imperativo. Es como lo que estábamos hablando con Ale también al principio, de que ella dice, yo vivo al lado de la playa y me encanta, pero entonces yo no puedo venir. Ah, tú vives ahí y te encanta. Bueno, entonces vas a tener que ir todos los días a la playa, de tal hora a tal hora, y meterte al mar. Porque ya le quité el estado de felicidad solo y lo transformé en un imperativo. Entonces, Deja de ser afortunadamente, una elección. Deja de ser exacto, una elección. deja de ser una elección y pasa a ser una obligación. E insisto, yo después, bueno, cuando nos vayamos les voy a dejar, como les digo, tarea mental de que todos pensemos en esto. ¿Cuáles son esos imperativos que no puedo soltar? Así como en el ejemplo que yo les ponía de esta persona que decía, tienes que estar con pareja. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo comportarme de cierta manera? ¿Dónde están esos imperativos? Entonces, si ustedes se fijan, un autor como este, muy desde la ciencia, me dice lo mismo. No se dejen, en el fondo, coaccionar por esto. Tómenlo, analícenlo, mastíquenlo, deglútanlo y quizás escúpanlo, pero hagan lo suyo. Yo, ¿Entienden? Cualquier idea pueden hacer la propia. yo siento allí también, Caro, que es muy importante la conexión con nosotras mismas, ¿sí? Porque es Ujú, lo que nos va a permitir saber en qué etapa estamos y
esos cambios que se van dando, ¿no? Un poco lo que decía Silvia, bueno, hoy me quiero dedicar a ser ama de casa, pero en algún momento quisiste ser profesional, en algún Exacto, momento elegiste esto, entonces, bueno, va cambiando. Creo que el estar conectado con nosotros es lo que nos va a permitir uno, sentir esto de las luces, las sombras que nos estás diciendo para poder transformarlo, para poder elegirlo en función a lo que a nosotros nos sirva. Y dos, cada etapa, las etapas de la vida también nos van poniendo en situaciones distintas, ¿no? Y va cambiando ese deseo o esa elección, pero creo que el estar exacto. conectada con nosotros mismos es lo que nos va a indicar en dónde estamos, qué va cambiando, qué queremos, ¿no? O sea, y cuando hay esa desconexión, seguimos los hiperactivos, seguimos los mandatos, el introyecto, lo que dice el otro, estamos más conectados con el afuera. Entonces, puedo haber logrado, pero sigo sin estar conectada con lo que realmente me es la felicidad porque no estoy conmigo. Exacto. Lo Bueno, No, y también que... además, pueden pasar situaciones, por ejemplo, a mí me pasó, a mí me pasó y todavía creo que me pasa, que yo vengo de estar Ajá, jubilada, yo sí. estoy jubilada en la Ujú, universidad, en Barquisimeto, en Venezuela, pensionada del Seguro Social, cumplí con todos mis requisitos, estaba trabajando así como quien dice por mi cuenta, me tengo que venir, tengo que emigrar y aquí tengo que empezar en cero, ujú, ¿ok? Ese cero significaba cero, es decir, aceptar que lo primero que me consiguiera era lo que tenía que hacer porque yo tenía que trabajar, ¿ok? Como yo sabía que ese iba a ser el proceso, mi estrés comenzó o mi infelicidad comenzó desde antes de venirme, ¿ok? Un estrés fuerte, muy fuerte, porque yo sabía que tenía que enfrentarme a algo que yo no quería, pero tenía que hacer, ¿ok? ujú. Y de hecho todavía lo tengo que hacer y yo lo hago, ¿ok? Pero ha sido demasiado difícil, yo sé cuáles son mis etapas oscuras, pero mis etapas de luz las consigo de a ratico, por supuesto, así como mi helado de ahorita, de chocolate, o como que me vaya a caminar alrededor de la laguna que está cerca de la casa donde estoy, pero son chiquiticos, porque cuando salgo de allí, llego a mi apartamento, tengo que volver a mi realidad de que yo tengo que trabajar. Y digo, pero si yo tengo 43 años trabajando, porque yo no puedo disfrutar de un pre-descanso, porque yo no digo que me voy a quedar todo el tiempo sin hacer nada, porque yo creo que no sirvo para eso. Ya estoy demasiado acostumbrado a estar trabajando, pero no, es obligación. Entonces, eso es un choque horrible, ¿ok? Es un sí, choque horrible que uno no termina de aceptar y cuesta mucho, pues, porque después mi esposo está presionado, las niñas están presionadas, las niñas son las viejas hijas mías. Entonces, claro, entonces eso es horroroso porque, mami, tienes que trabajar, tú sabes, y cuando necesito ayuda, no, tú sabes, tú me enseñaste, hazlo tú. Ay, 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 eso es un ay, choque que me gusta, horroroso. ay, ¿Ah? que me gusta ese, ay, Sí, es horrible, ¿no? Y entonces yo digo, pero oh, es la vida. pues así es la vida, y yo digo, es la vida y todo, pero qué chocante, ¿no? Ahí ni que me coma el pote del helado, ni que camine 20 millas alrededor de la laguna, me van a quitar la zona oscura porque tengo que hacer algo que yo no quiero hacer, ¿ok? Exacto. Pero lo tienes que hacer. O Sí, lo sea, tengo que siempre en la hacer, medida de las posibilidades. sí, lo Pero tengo que fíjate hacer. que, pero tú te encuentras con esa felicidad. Yo creo que hay mucha gente que está en tu misma situación y no se come el helado. No sé si me entiendes lo que te Sí, quiero sí, decir. sí, sí, O yo sea, ni entiendo. siquiera esos pequeños momenticos, o se está comiendo el helado y dice, yo debería estar comiendo mi helado allá en Barquisimeto, no sé, en mi silla de jubilado. No, pues No, si te no. estás comiendo el helado, te lo estás comiendo y te lo tripeas, por decirlo de Sí, alguna manera. o llamo a una amiga y me pongo a echar cuento con una amiga, cualquier cosa. Pero yo sí me trato de relajar. Eso. Pero ni siquiera, o sea, el helado, es lo que tú dices, mira, el helado es una metáfora perfecta. Hay esos momentos de felicidad que uno tiene que vivirlo. Sí, La Claro. Fátima Y tenía ahí, todo brindarse, estaba ahí, yo. y brindarse los momentos, Taisa, porque
Esos son los instantes en donde podemos ver que las sombras nos enseñaron aspectos de luz nuevos que somos capaces todavía de realizar. Si estamos en esa misma, ya el proceso de migratorio de por sí ya es un instante, un periodo pues de sombras, de dudas, de ambivalencia. El hecho de poder estar establecidas hoy es un momento de luz. Y eso se logró o lo lograste tú. Sí, Entonces, ese es el crecimiento, esa es la felicidad, que son invariablemente momentos. Lo demás, como decía la otra Silvia que está, la otra persona que se llama Silvia, son las creencias. Y las creencias es que yo como mujer, hermana mayor, debo estudiar, debo graduarme en la universidad, después tener 2, 3 hijos, si no es la parejita. Esas son las creencias. Y vamos a seguirlas, seremos o no seremos felices en función de el poder que le demos a las mismas. Pero en la justa medida en que nosotros nos somos congruentes y nos encontramos con nosotras mismas, es que decidimos, no eran 4 hijos lo que yo quería, en realidad con estos 2 que tengo estoy más que suficientemente Mm. satisfecha. Se acabó el tema, se acabó el tema. Ujú. sí, en realidad, Para uno es cierto. mismo, pues me refiero. Sí, sí, para uno mismo, es cierto. Y por las etiquetas pues, que uno trae por las creencias materna, de la familia, de no sé qué, del entorno, Son muy eso fuertes, es sí, son muy terrible, fuertes esas es etiquetas. terrible. Sí, Y sí. son. Y nos metieron muchas cosas en la cabeza. Y nosotros pertenecemos a generaciones, yo diría, Claro. bueno, aquí hay de todo, hay X, hay millennial, no sé, pero nos metieron mucha idea de, o sea, convirtieron la posibilidad nuevamente que decía, que como decía Ale, nos dio espacio como las otras mujeres que lucharon, la convierten en imperativo. Mire, yo les voy a Claro. decir que, no sé, yo hasta que tenía como 20 y pico de años, casi 30, yo como que, bueno, leía en mi casa muchas revistas Cosmopolitan y cosas que tenía mi mamá por ahí. Y de pronto yo tenía una cierta visión, quizá, del feminismo. Yo decía, pero ¿por qué estas mujeres son tan peleonas? ¿Qué sé yo? No sé, te estoy diciendo cuando yo era joven. Entonces, de pronto leí una frase de Isabel Allende, la escritora, en aquella época, que me hizo así, pa, pa, pa. Y Ujú. porque, ¿qué decía la Isabel Allende? Decía, hay mujeres que critican al feminismo cómodamente recostadas en el colchón que las feministas le construyen. Entonces yo dije, ya, eso es conmigo. Discúlpame, Isabel, digo, con un libro, ¿me entiendes? Eso me hizo así. Y era una cosa que estaba escrita en un papel, no era Isabel Allende en persona. Entonces, nos pasa que por eso le digo que la idea es soltar los imperativos, los deber ser. ¿Ya? Hay eh, para las que sean profes, hay un profesor que era como si era un referente en Estados Unidos que se llama Leo Buscaglia, que es como un profesor pero que sigue la corriente humanista fenomenológica existencial. Y Leo Buscaglia decía que él estaba apoyando en un taller que era para madres de hijos con discapacidad. Y entonces Ya va. decía, ay, que Ya vamos. se Ay, no volvió lo puedo. El Mari, micrófono Mari, abierto. tienes el micrófono abierto. Yo No sí sé. Ahí puedo, está. Ahí, sí, ya, ahí ahora está, yo soy la perfecto. administradora. Estaba buscando Se me hacerlo y olvida, no lo hice. se me olvidaba que yo era la administradora. Ahí Espérenme, que lo, se volvió a activar. claro, lo Ahí. volvió. Ajá, ahí. Sí, entonces el, este autor decía que él estaba dando un taller y él en algún momento le dice a estas madres, estamos hablando de los años 60 del siglo XX, 60 años atrás, para que uno le duela más, y decía, debe usted aceptar a su hijo con discapacidad. Y dice que se le para a una mujer del grupo y le dice, ¿y por qué demonios debo yo nada? Entonces dice que para él fue, así quedó en shock, digo, voy a tener que irme a reflexionar de lo que se está trabajando, porque esta señora tiene un punto. Claro. ¿Por qué yo debo? Entonces ahí es donde va el tema de los imperativos. Los imperativos son transformar
eso que es una posibilidad en un deber. O sea, en este mundo ojalá todos tengamos la posibilidad de ser, no sé, millonarios, por decir algo. Pero eso no es una obligación, porque a veces para ser millonario, y ustedes me pueden decir, ah, pero es que yo no tengo posibilidad de ser millonario. Pueden vender drogas, ¿me entienden? Y por lo tanto, pero ustedes dicen, yo, mis valores no me lo permiten. Pero entonces es una decisión, ¿se fijan? Pero de poder se puede. El tema es que a veces el precio es muy alto. Entonces, por eso esta convivencia de sombras y luces que nos propone este autor, a mi juicio es clave. O sea, la idea de nosotros encontrarnos y mirar ese lado, mirar eso que no nos gusta, lo que Silvia II, no sé cómo llamarla, que decía con tanta elocuencia, yo estoy aquí y siento que puedo darme estos gustos, pero también paso rabia y también me dicen cosas. Pero claro, uno tiene que empezar a flotar en esos dos mundos hasta que se encuentren. No es de un día para otro, no hay una receta, cada una camina su propio camino. Entonces, y esos son como solo dos de los planteamientos del autor, me quedaron como cuatro más, pero yo creo que aquí lo Hay que podemos hacer ir una segunda dejando. parte. Hay que hacer una segunda Y parte, Caro. bueno, la del verano, lo que pasa es que aquí en Chile, bueno, ustedes ven la Fátima todo lo abrigada que está, que De este lado del mundo estamos en invierno, sí. Sí, sí, exactamente. sí. Claro, hacemos la versión verano. No sé, no, la hacemos cuando ustedes quieran. Pero si les interesa, si les gustó, como les digo, esto yo le doy como un valor adicional porque tiene como este componente de venir desde la ciencia, desde los estudios neurológicos, desde la observación en salas psiquiátricas, no sé, de 40, 50 años de este señor que estuvo ahí, de leerse artículos en todos los idiomas, de ser un referente de la psiquiatría. Él dice, mira, las claves de la felicidad las tenemos todos al lado, pero es un trabajo, es como, así como todos los días uno se tiene que cepillar los dientes, Sí, bañarse, sí. comer, todos los días tiene que trabajar un poco en esto, porque Claro. además, claro, o comerse un helado, Exacto, todos los exacto. días uno tiene que trabajar en eso. Y es muy importante esto de aceptar las sombras porque dentro del positivismo también está ese positivismo que a veces es dañino, ¿no? El no me voy a rendir, lo voy a seguir haciendo, sí puedo. Y llega un punto en que también ese debo hacerlo te quita la felicidad. O Ay, sea, ¿qué sí, otras formas hay también, ¿no? Si renuncias, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con las parejas, con las mujeres que quieren, que no pueden tener hijos y están allí haciendo de todo? Entonces, ajá, como también, ¿qué otras versiones hay, ¿no? De eso que están buscando, cómo sería ser, si sueltas eso, cómo sería ser felices, porque nos quedamos en esa idea de, con el positivismo, bueno, lo podemos todo, y a veces no es así, también a veces no. soltar nos trae la felicidad y la A veces tranquilidad. no poder trae la felicidad. Claro, aceptar Eso se lo digo eso, yo porque sí, sí, como combatí ese camino de la infertilidad y ahora tengo un niño que no comparte material genético conmigo, pero ya no puede ser más mío, ya no puede ser más igualito mío, claro. al final se mata de la risa. Eh, pero en algún momento me tuve que rendir, yo dije, ya basta de hormonas, basta de intentos, basta, Porque te haces y no daño fueron, tú y no fueron también. tantos, ¿eh? No hay que, yo Claro. conozco gente que ha hecho muchos, Uy, yo pero también, de pronto mucho, yo ni siquiera, mucho. yo conozco, yo hice pocos, y uno o dos con distintos niveles de complejidad y después dije, soltar, Sí, ¿me entiendes? sí, Ni sí, siquiera sí. dije, ya, ahora voy a adoptar o voy a hacer, dije, soltar, soltar. Y la verdad que Claro. esa fue uno de mis primeros aprendizajes. O Sol- anulas la idea o te anulas tú. Exactamente. Ah, Entonces, claro, es verdad, ese positivismo tóxico de los textos, o sea, sí, uno tiene amigos que son positivos tóxicos, sí, jefes, como la sí, Fátima, una jefa sí. positiva tóxica. No sé, No, no. tiene positivismos tóxicos de todo tipo, pero el tema es que en el fondo esas situaciones existen, pero uno se descubre en eso. Se Sí, descubre incluso sí, poniéndose. Ah, porque también podríamos caer en esto de decir,
ojalá que en el mundo no hubiera gente, en las discusiones políticas pasa eso, que la gente dice, ojalá todos pensáramos igual. No, eso sería un infierno. Sí, un infierno total, Un claro, infierno muy claro. aburrido, además. Demasiado. Mucha rigidez Es- ahí, sí. Exacto, porque esa misma persona que tiene pensamientos radicalmente distintos a los míos, incluso me fuerza a desarrollar, a entender y aplicar mis propios pensamientos, incluso a fortalecer la misma forma que yo Claro, tengo de ver el mundo. claro. Pero tiene que existir. Entonces, ya, y ahí el desafío que les dejo para que lo piensen y, no sé, para la próxima sección que ustedes tengan, ahí lo comentan, estando yo, no estando yo, es de qué puedo soltar y qué no he soltado. Te puedo soltar, claro. ¿Qué puedo soltar y qué no he soltado? ¿Qué imperativo tengo? Que esto lo tengo que hacer. ¿Me entiendes? Y todas tenemos alguno. Mira, la FA está hablando, pero parece que está Pero, en mute. sí, el mute. Y El mute. aceptar lo que no estoy en capacidad de poder ejecutar, hacer e incluso querer hacer, para que su autoestima se mantenga estable, porque ese es el mandato también de todo lo puedes, todo tú puedes, Todo. eres capaz. No todo soy capaz, no todo soy capaz, pero puedo vivir y ser feliz con lo que soy, con lo que tengo, con lo que he aprendido y seguir adelante. Claro. Y, y- Claro, y- y es es, una y es realidad, irreal, y es irreal poder con todo. No se claro. puede con todo. O sea, Somos no seres es una humanos. exigencia real. Claro, Ujú. claro, totalmente. Bueno, eso, no sé si alguien quiere aportar algo más. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Lo primero que hay que Arleni, soltar es el control, Eh, porque cuando no total. saltamos el control, imposible lo demás. Claro. Y entonces, y en el estereotipo de todo lo puedes, eso es horroroso, porque eso es Sí, control toda la vida, control sobre todo, y eso no es así, o sea, eso desgasta. totalmente. Cierto. Sí, Y entonces, como, y a uno lo enseñaban era que había que buscar la perfección, y eso no existe. no existe. Entonces, eso es parte de lo que a uno lo limita, pero bueno, en eso tenemos la lucha permanente. Es parte del aprendizaje, de lo que uno también Sí, va sí, descubriendo, que no todo eso que sí. se escuchó, se dijo, es así. Lo Ese, vamos sí, no, y cambiando además que con... no todo lo puedo, no todo lo puedo, no tengo por qué todo saberlo, no tengo por qué todo hacerlo, o sea, necesito ayuda, pues, Claro, necesito aprender un día algo diferente. de Eso es hacer bueno. algo diferente, claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ah, a ustedes, Caro, hoy sí, gracias a agradecidísima. ustedes, porque además me aportaron unas experiencias súper valiosas para mi anecdotario. Ahí la citaré sin nombrarla, pero claro, este es un hermoso grupo porque se ve que aquí hay un trabajo en todos ustedes. Se Sí, nota mucho. han trabajado bastante y nos lo ha dado mucho ahorita que hablaste la literatura. Nos aporta muchísimo, Sí, mucho la literatura. ya. Adlenis Sí. me pone muchachas, gracias. Extraordinaria charla te pusieron por aquí, Caro. Hoy, gracias. Gracias. Sí. Gracias, Caro. Gracias, profe, también por estar, por aportar, por sumarnos. Y bueno, este espacio aquí está abierto, a las chicas para seguir leyendo, a ustedes también para que nos sigan acompañando y de verdad que, bueno, muy agradecida con esta charla. Mil Gracias, gracias. estuvo extraordinario. Gracias, gracias. Gracias a todas. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Caro. Ya. Chao, profe. Que descansen. Chao, Chao, gracias. que estén Estuvo muy muy buena bien. la charla. Excelente. Buenísima, Chao, Ya buenísima. Paz, me nos retiro. vemos. Nos Chao. vemos. Un beso y un abrazo. Saludos. Gracias, Igual a igual. todas. Que descansen. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.